¿Cuál fue el estado de los derechos humanos en las Américas durante el 2021? En el continente más desigual del mundo, durante el 2021, los estados de las Américas no se enfocaron en una recuperación justa. Por el contrario, emprendieron esfuerzos para socavar los derechos humanos en un intento por silenciar las voces disidentes. Los estados de las Américas emprendieron campañas de desprestigio y ataques contra organizaciones de la sociedad civil para deslegitimar su labor tan fundamental para la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos en la región. Con 252 asesinatos registrados el año pasado, representando el 68% del total global de 358 asesinatos, América Latina y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Colombia sigue siendo el país más letal para las personas defensoras de derechos humanos, con por lo menos 138 asesinatos registrados, seguido de México y Brasil. La falta de acceso amplio y universal a la atención sanitaria impactó profundamente en las comunidades cuyos derechos han sido vulnerados históricamente. La pandemia de COVID-19 dejó en las Américas las cifras más altas de muertes en el mundo debido a la insuficiente financiación a los sistemas de salud pública y las deficientes medidas y políticas encaminadas a la protección social. Una verdadera vergüenza. El año pasado los estados avanzaron un abanico de herramientas y tácticas represivas para reducir el espacio para el activismo, como en los Estados Unidos, donde al menos en una treintena de estados se presentaron más de 80 proyectos de ley que limitaban la libertad de reunión pacífica. O en Colombia, epicentro de una brutal represión durante el paro nacional que arrebató la vida de 84 personas, con un saldo de más de 3.000 personas detenidas, miles heridas, incluidas más de 100 con trauma ocular severo y 49 denuncias de violencia sexual. Mientras que Cuba continúa aún hoy con la coartación sistemática de la libertad de expresión. Centenares de personas fueron detenidas arbitrariamente en las históricas y esperanzadoras protestas de julio del año pasado, por lo que en Amnistía Internacional nombramos a varias personas presas de conciencia. Además, las marchas convocadas meses después en solidaridad y en exigencia de la libertad de estas personas fueron prohibidas. El acceso a la información también fue restringido mediante cortes de Internet, impidiendo así la autoconvocatoria de las protestas. En El Salvador se hicieron públicos decenas de casos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estaban siendo vigiladas ilegalmente con el software espía Pegasus, lo que develó una nueva etapa de preocupación respecto a la libertad de expresión en el país. Este mismo software ya ha sido empleado en el pasado por México para fines similares, país donde fueron asesinados 9 periodistas el año pasado y al menos 8 en lo que va del 2022, convirtiéndolo en uno de los países más letales para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Organizaciones venezolanas y múltiples organismos y organizaciones internacionales hemos documentado y denunciado la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha tenido como objetivo silenciar la crítica y la disidencia. Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, incluida letal, han sido sistemáticas y generalizadas. El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su decisión de iniciar la primera investigación formal en un país en nuestro continente, abriendo la puerta para que las víctimas de las atrocidades cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro tengan por fin acceso a la justicia. En Nicaragua, en el contexto de las elecciones del 2021, se denunciaron violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias de decenas de figuras prominentes de la sociedad civil y la oposición, entre ellas 7 personas aspirantes a la presidencia, sumándose a las más de 160 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
el gobierno de Daniel Ortega continúa su cruzada violenta en contra de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. Durante el 2021 y en lo que va de este año, se han cancelado el registro de múltiples asociaciones, incluidas 14 universidades y varias organizaciones de derechos humanos. Tan real es el cambio climático como las violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente sano. El Acuerdo de Escazú, el Tratado Regional sobre Justicia Medioambiental en América Latina y el Caribe, entró en vigor por fin en abril del 2021, aunque Cuba, Honduras y Venezuela no lo han firmado y falta la ratificación de otros 12 países. México miró hacia un lado en relación a la crisis climática al no presentar nuevos proyectos para reducir sus emisiones ante la COP26. Canadá aprobó subvenciones para combustibles fósiles y Bolivia aprobó leyes que permiten la tala y quema de bosques. En Brasil, Jair Bolsonaro abrió paso a la deforestación y extracción de los recursos naturales de la Amazonía, agravando la crisis climática y dando pie a acusaciones de genocidio y etnocidio ante la Corte Penal Internacional. Y en países como Honduras, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela, también se otorgaron permisos para megaproyectos extractivistas con un impacto de enormes proporciones para el medio ambiente y para los territorios de pueblos indígenas, quienes no fueron consultados ni dieron su consentimiento previo e informado. El clima de violencia y graves violaciones de derechos humanos ha empujado a millones de personas a huir de sus países, en su mayoría provenientes de países centroamericanos, de Haití y Venezuela, para buscar protección internacional. Los gobiernos de Canadá, Chile, Curazao, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago, entre otros, siguieron prohibiendo la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violaron el derecho internacional al deportar sin analizar debidamente su situación de riesgo. Decenas de miles de personas refugiadas haitianas fueron recibidas con desprecio por los gobiernos de la región y en muchos casos fueron detenidas o devueltas forzosamente a su país y sometidas a la extorsión, el racismo y la violencia de género. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos llevaron a cabo en la frontera de su país con México la devolución sumaria de más de 1 millón de personas refugiadas y migrantes, entre las que había decenas de miles de menores no acompañados. Y la violencia de género impera en la región. Solo en México en 2021 se registró la escalofriante cifra de 3.716 homicidios de mujeres, de los que apenas solo 969 fueron investigados como feminicidios. Las personas LGTBI+, a pesar de algunos avances, continúan enfrentando alarmantes índices de violencia. En 2021 hubo 316 asesinatos de personas LGTBI en el continente y tan solo Brasil registró 125 homicidios, más que ningún otro país del planeta. El acceso al aborto sigue siendo restrictivo en la mayoría de los países y en El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y la República Dominicana el aborto es prohibido en su totalidad. En Estados Unidos, varios gobiernos estatales introdujeron más restricciones al aborto que ningún otro año. Pero a pesar de este adverso contexto, sin lugar a dudas, hay esperanza. Los diversos movimientos sociales y de derechos humanos de las Américas han demostrado una vez más ser tan dinámicos como los mismos derechos que defienden. Desde Argentina hasta Colombia, la marea verde ha generado un impulso incontenible y ha demostrado que es posible el cambio, incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Los movimientos feministas de la región son una inspiración y siguen cobrando fuerza. La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la criminalización del aborto en septiembre del 2021 y en febrero del 2022 la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas del embarazo. Las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres y las niñas,
los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas LGTBI y en particular la juventud, que dice ya no más a la apatía, se han alzado en solidaridad y acción. Siguen siendo nuestra inspiración para que desde Amnistía Internacional sigamos investigando, exigiendo la defensa y promoción de los derechos humanos y denunciando de su mano y de la mano de otras organizaciones hermanas las violaciones a las libertades fundamentales y al respeto a la dignidad humana.